I arribem al nostre temps de tertúlia. Avui ens centrarem a una teràpia que podríem dir és la teràpia de teràpies, l'anomenada psicomàgia. El seu creador és Alejandro Jodorowsky, famós escriptor, cineasta, filòsof, poeta, artista i estudiós del tarot. Jodorowsky ha escrit diversos llibres sobre el tema, el més conegut, sens dubte, molts de vosaltres el tindreu a casa, La danza de la realidad. I per parlar de la psicomàgia ens acompanyen José Luis García, psicoterapeuta, director del Centre d'Orientació Humana de Bar de Tarragona. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Bona nit, bienvenido a Boira de nuevo. Gracias. I com no, a Boira no ens podíem estar de parlar amb el pare de la criatura, un dels escriptors més llegits arreu del món. Señor Alejandro Jodorowsky, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Don Alejandro, dicen de la psicomagia que es un híbrido de psicología y chamanismo, incluso de ciencia y brujería. ¿Está usted de acuerdo con esa definición? Bueno, cuando tú creas algo, no lo creas a punta de definiciones, sino que no es eso. Yo partí de experiencias que tuve con charlatanes de ciudad, con curanderos, con chamanes a veces, en Chile, en México, y me di cuenta que si yo dejaba de lado el lado supersticioso, lo inexplicable, esa gente tenía métodos que podían curar, y por qué no verlos y por qué no utilizarlos. Entonces dije, si aplico yo estos métodos a seres racionales, europeos, gente que no cree, sin superstición, ¿cómo pueden funcionar y de qué manera? Entonces inventé la psicomagia. Uh-huh. José Luis, sé que eres un ávido lector de los libros de Alejandro Jodorowsky. ¿Qué te inspiraron sus libros? ¿Tuviste alguna revelación al leerlos? Sí, quizás la claridad de algo que para mí también era evidente, y es de que la vida es más bien una metáfora. Y cuando esa metáfora pues la llevamos a que se complete una gestal que está inacabada, como es el caso de cualquier persona que tiene un trastorno, sea físico o psíquico, al completar esa gestal o completar esa forma, realmente el otro sana, ¿no? Y es utilizar, evidentemente, la fuerza que la metáfora tiene emocional, ¿no? Que es, yo creo, un principio de la psicomagia, tal y como la plantea Alejandro, y es el hacer un ritual que tiene evidentemente un poder emocional importante y que de alguna forma desorienta total y absolutamente a la mente racional. Y es lo que permite esa fisura para que la propia emocionalidad sea la que complete ese proceso, esa gestal inacabada, y finalmente se sienta liberado el paciente, entrecomillado, ¿no? Es decir, que se trata de engañar no solo al consciente, sino también al inconsciente, ¿no, Alejandro? No se trata de engañarlo, se trata de hablar su lenguaje. El inconsciente habla un lenguaje que hay que aprender a usar. El psicoanálisis sigue el camino inverso, es decir, toma los sueños y los reduce a un lenguaje racional, a una interpretación. Yo tomo el racional y lo sumerjo en acciones que semejan sueños. A propósito de la metáfora, se podría decir que hay metáforas en la poesía, que es la metáfora del lenguaje. Hay metáforas emocionales, por ejemplo, muy simple, las niñitas juegan con muñecas, esa es una metáfora de un niño. Hay metáforas sexuales, por ejemplo, el fetichismo, y hay metáforas de acción, metáforas corporales, es lo que la psicomagia y el psicochamanismo pueden utilizar. Uh-huh. Espero estar claro, Hablamos de metáforas, entonces la manera de hablar con el inconsciente de tú a tú sería a través de el teatro, la escenificación, lo que tú decías antes también, José Luis, ¿no? El ritual, ¿no? El ritual escenificado. De cierta manera, pero bueno, un ritual escenificado es la misa, ¿entiendes? No en ese sentido, sino se realiza una acción que el inconsciente comprende, y eso es todo, es difícil de explicar, Sí, hay que dar ejemplos. Por eso es un poco que el ritual, en definitiva, es un camino que comprende fundamentalmente el inconsciente. Sí. Porque, en definitiva, todo acto de magia es un acto de psicomagia, ¿no? Sí. En definitiva, es el psiquismo, en el aspecto más inconsciente y también más femenino, el que interviene en ese proceso, el que hace, el que está haciendo algo, ¿no?
la persona o el personaje que está encima de eso, de alguna forma solamente ve cosas que no le tiene mucho sentido para él, pero para el inconsciente tiene un sentido tremendo, como que exacto, el sueño no deja de ser una metáfora también, ¿no? Claro. Como bien Mira, decía. perfecto. Mira, para que la gente entienda, la gente que escucha, hay que darles ejemplos, ¿ves tú? Digamos, tratamos el complejo de Edipo. Una niña se quiere acostar con su papá, ese es el complejo de Edipo, ¿no? Una pulsión incestuosa. ¿Qué hace el psicoanálisis? Va a sublimar la pulsión incestuosa, va a hacer que la persona se dé cuenta y la sublima. ¿Qué hace la psicomagia? Dice, cuando el inconsciente empieza a desear algo, ya no se puede detener, la flecha está lanzada. Entonces la pulsión hay que realizarla. ¿Cómo? En metáfora. Viste a tu amante con las ropas de tu padre y realiza el incesto en forma metafórica y se acaba el problema. Ya, ahí está claro, yo Esta creo. es la misma recomendación que nosotros en el seminario de sexualidad realizamos precisamente con los incestos, ¿no? Es decir, pues si es un incesto de madre o incesto de padre, viste a tu amante con las ropas de tu padre o de tu madre y cópula con él. Es la forma de completar la gestal. Gracias, eso lo inventé. Eso me gusta que lo utilicen, qué maravilla. Pues sí, y Ya lo utilizan. es una cosa que da extraordinarios resultados, ¿eh? A ver, qué maravilla. Evidentemente, como en todo esto, tiene que haber, diríamos que el inconsciente como tal tiene que percibir que eso es algo absolutamente real. Es decir, es como los rituales, ¿no? Es algo sagrado, es algo que realmente es sentido, es así, ¿eh? Porque si el otro de alguna forma empieza a diferenciar o separar que su amante es su amante y el otro, evidentemente el mundo emocional no va a hacer esa reacción, no va a sanar, ¿no? Es tener esa excitación y es unir el deseo hacia el amante con ese deseo inconsciente, reprimido y tabú de que tiene que ser mi padre y mi madre, ¿no? Completar la gestal es sanar, evidentemente, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta, porque todo esto es experimental, yo no soy un teórico, yo voy experimentando, es que a veces las personas padecen enfermedades y problemas que no son de ella, sino de su madre, o de su padre, o de su abuelo. Entonces, lo que yo hago es que la persona cargue este problema, por ejemplo, un terror a tener un cáncer del seno, que no viene de ella, viene de su abuela. Entonces le hago arrastrar un peso, el que se sea incómodo durante bastante tiempo, y después enviarle este peso, sea una bola de fierro, lo que sea, a la persona que tiene verdaderamente el problema, diciéndole, mamá, este no es mi problema, es el tuyo, te lo devuelvo. ¿Ves? Entonces, el inconsciente devuelve el problema. Sí. ¿A quién le pertenece? Nosotros esto lo hacemos con una técnica que seguramente conoces, que es focusing, la de Gendling. Y es cuando hablamos con el síntoma que se está produciendo. Esto tiene mucho que ver con el síntoma que es, nosotros al menos así lo pensamos, que es una emoción que está somatizada, ¿no? Y entonces a partir de ahí, si vemos que eso tiene relación con aprendizajes que vienen del padre, la madre, de un tío, de lo que sea, le decimos efectivamente, tal y como tú a veces propones, mételo en una caja, envuélvelo realmente como un regalo y entrégaselo a la otra. Toma, esta es tu carga, ¿no? Claro. Que es una forma de liberarse, evidentemente, de eso que está somatizando al propio individuo, ¿no? Si me permite, yo agrego una pequeña cosa siempre. Dale la caja, pero dale un ramo de flores, para que tu acción tenga algo de positivo. Algo constructivo. Para que tu acción tenga algo de positivo y así tú no te culpabilices después. Eso está muy bien. Importante, ¿eh? Sí. Todo acto tiene que tener un aspecto positivo. Eso es algo que, leyendo tu libro, creo que descubristeis a partir de los escándalos del hormiguero aquel que deshicisteis y todo eso, ¿no? Sí, es verdad. De que de alguna forma la sorpresa y el acto que tiene que ser, que rompa un tanto con las ideas, tiene que tener algo de bello, ¿no? Y de constructivo. Tiene que proponer. Yo siempre que digo entierra esto, por ejemplo, entierra un retrato, entierra cualquier cosa, porque para purificarse entierra, ¿no? Planta algo después, planta un árbol, planta una flor, planta algo. Algo que crezca. Sí, algo que crezca. Cuando Que esté vivo. Don Alejandro,